Buenos días a todos, sean bienvenidos a estos nuevos episodios de Bioética. En este nuevo podcast hablaremos sobre la ética médica, en donde la ética, en este caso, viene a analizar la conducta de los médicos, que son profesionales de la salud y van a interactuar con la vida de las personas. Y bueno, con nosotros está el doctor Germán, el cual es médico cirujano con especialidad en medicina farmacéutica, tiene una maestría en ciencias médicas y estudios de postdoctorado en bioética. Él nos va a explicar a través de ciertas preguntas este gran tema. Excelente día, doctor. Estoy emocionada. Gracias, Elizabeth. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy emocionada de participar de nuevo con usted en este tipo de charlas. Sí, es una forma más amena y sobre todo mucho más entretenida, pero también que arroja mucha verdad y mucho conocimiento a la causa, ¿verdad? Sí. Y bueno, le quiero hacer una pregunta, que va a ser la primera. En esto de la ética, ¿cuál es el origen de la ética médica? El origen de la ética médica. Sí, bien, la ética médica, la ética se inició cuando esa persona en la época cavernaria se lastimó una pierna y una persona permaneció a su lado y la alimentó para resolverle el problema y para esperar su recuperación, ¿verdad? Desde ahí surgió esa preocupación, esa compasión, pero también esa necesidad de estar para el otro y con el otro cuando era necesario. Luego, el gran parangón, la gran diferencia lo hicieron los griegos cuando se estableció, por ejemplo, el juramento hipocrático, que justamente menciona cuál es el comportamiento deseado para la profesión en épocas de los griegos. Y entonces el juramento hipocrático, ya sobreseído, ya rebasado, pero que habla de muchas cuestiones que eran importantes en esa época, pues nos dice cómo querían que se comportara. Es decir, en parte era una ética de comportamiento, una etiqueta, de comportamiento que nos decía qué estaba permitido, qué no estaba permitido y cómo debiéramos actuar. Y bueno, la otra pregunta, doctor, es ¿por qué es tan indispensable la ética para los médicos que de otras profesiones de salud, como son los enfermeros, que también trabajan con personas, o dentistas, entre otras? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué es tan importante esto de la ética precisamente con médicos y también otras profesiones de la salud, no solo los médicos? O sea, yo no excluiría a los demás, pero los demás tendrían funciones, digamos, más limitadas. El médico tiene un actuar mucho más amplio que hace justamente que sea más importante si no más importante, muy fundamental que cumpla con la ética médica. Esta ética médica en la profesión es importantísima por una sencilla razón, porque estamos tratando con personas vulnerables, con personas que están en una situación de indefensión, están en una situación de dolor, de discapacidad, han sido sacadas de su medio habitual, de su trabajo original, de su rutina, y están en una situación que requiere de la intervención experta de alguien para que recupere su salud y pueda regresar, digamos, a la vida habitual, ¿no? Entonces, eso es muy delicado porque requiere
muchísimo conocimiento, muchísima información y requiere un comportamiento que se ajuste a los preceptos del bien, es decir, de buscar el bien y evitar el mal, como dice el principio médico del primum non nocere, que es ante todo no debes hacer daño, dice el principio. Y entonces, al tener estos principios como base, podemos actuar de una manera racional, experta y ética también. Estuvo muy bien su respuesta, doctor. Sí, logré entender de tu por qué es más indispensable para estos profesionales de salud que para otros. Y sí, porque justamente es una situación específica, digamos, en donde un ser humano se pone al servicio de otro, ¿verdad? En una situación crítica. Eso sí. Y bueno, como la última pregunta sería, ¿cómo se pudiera entender esto de trato profesional? Bien, este trato profesional nos lleva un poco también al concepto del profesionalismo en medicina. Y ese profesionalismo, en su definición siguiente, los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas esperadas por los pacientes y la sociedad de los individuos durante la práctica de su profesión. Y esta definición de profesionalismo implica también otros aspectos como habilidades por parte del médico, del aprendizaje vitalicio, el mantenimiento de la competencia, de seguir siendo competentes, la pericia en el manejo de la información, el comportamiento ético, la integridad, la honestidad, el altruismo, el servicio a los demás, la adherencia a códigos profesionales, la justicia y el respeto por los demás. ¿Y saben por qué río un poco? Porque estoy aquí de un Superman, ¿verdad? De alguien que tiene que cumplir con todo y con todos. Y eso no es fácil. Eso requiere muchísima formación, preparación, pero también una cosa importante, voluntad para cumplir con todos estos preceptos y voluntad para ayudar a los otros, que es esa vocación de la que hablamos siempre cuando hablamos del médico, es decir, que tenga esa vocación de ayuda, esa vocación de servicio a sus semejantes. Y eso pues es una parte importante de ese trato profesional que estabas preguntando, ¿verdad? Sí responde a lo que me refiero de esto del trato profesional. Sí, y ese profesionalismo del médico implica que tenemos que dar un servicio bien a la primera. Es decir, no hay margen para el error, no hay margen para los ensayos o los experimentos. Tiene que irse lo más seguro y bien a la primera. Y eso también es muy complicado. También es un problema importante que trata de resolver la medicina, pero que también se ajusta a esto de la ética en cuanto a que muchas decisiones también tienen fundamentos éticos para realizar ciertas acciones, ciertos comportamientos, maniobras, ciertas intervenciones, porque
La ética médica, en su estudio, lo que quiere enseñar es herramientas para la toma de decisiones. ¿Sí? Y entonces esas herramientas permiten saber qué hacer en la mayoría, al menos, de las situaciones. Eso sí, es lo que también le iba a comentar. En el que, por ejemplo, el médico pues sí toma ciertas decisiones difíciles porque conllevan en algunos casos la vida de la persona, y es importante que los valores que tiene, tanto personales así como los que durante su profesión o bueno, durante su carrera pues estuvieron enseñando, para que pueda aplicarlos de la manera correcta ante, bueno, pues decirlo, ¿no? Que él se sienta seguro de lo que está haciendo. Sí. Las decisiones en medicina, y hay todo un capítulo acerca de ello, son fundamentales y deciden a veces, como ya mencionan, sobre la vida o no de los demás, o sobre la discapacidad o el grado de discapacidad de las personas en un momento dado. Entonces, son decisiones fundamentales que no se pueden dejar nada más al azar. Esto ha hecho, por cierto, que la nueva tecnología, las nuevas tecnologías entren ahora en el auxilio para tener en el futuro decisiones más acertadas, Elizabeth, y las personas, los médicos también, puedan estar más seguros de su actuación y se puedan lograr mejores resultados para los diferentes requerimientos de recuperación de salud o mantenimiento de salud de las personas. Eso sí. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta charla que tuvimos en este primer capítulo, bueno, sea de agrado y puedan entender más que nada a qué se refiere con la ética médica. Sí, vamos a darles muchos de estos momentos de verdad, digamos, que hay en la práctica médica que justamente apelan a esta ética médica y a este comportamiento ético a toda prueba. Gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.